Saludos, buenas noches, buenas tardes o buenos días según sea el momento en el cual observen esta reflexión. Bueno, soy extranjero, resido en Cataluña, soy abogado. Y bueno, el título de esta reflexión son tres niveles de error, que es lo que veo en el proceso independentista catalán. El primer nivel de error es la creencia con un gran exceso de ingenuidad, parece ser, en el denominado derecho o principio de la libre determinación de los pueblos. Bueno, en cuanto a la fe en este derecho, es ingenua porque el siglo XX nos enseña de que en la arena internacional, a la hora de decidir, los intereses machacan a los principios. Se termina actuando, contra los derechos humanos, contra las leyes, contra la soberanía de determinados estados, por una cuestión meramente de lógica geopolítica, de intereses económicos y demás. Bueno, pero los independentistas tienen fe en eso, en el derecho a la libre determinación de los pueblos. Siguiendo esa línea, la independencia de producirse lo que está planeado para octubre, el referéndum, precisaría del reconocimiento de principales actores internacionales que legitimarían lo que supuestamente va a pasar aquí en octubre. Geopolíticamente, geográfica y políticamente, el actor más próximo y más poderoso con el que se necesita, del que se necesita su bendición, su reconocimiento, es la Unión Europea. Y aquí chocamos con la realidad. La Unión Europea considera y tiene una relación principal con el Estado español, principal y prioritaria, política y económica. La Unión Europea, bajo ningún tipo de concepto, va a desautorizar la soberanía del Estado español sobre ninguno de sus territorios. Es la realidad. Esta situación se extiende más allá de la Unión Europea. Por ejemplo, en Estados Unidos, Rusia o China, que son poderes mundiales, se replica la misma situación de la Unión Europea. Para estos poderes mundiales, España, primeramente, tiene un interés prioritario desde el punto de vista político, económico, estratégico, con respecto al pueblo catalán. Y esta situación es la misma que se da y se viene dando, por ejemplo, con situaciones como el conflicto de los rusos, del pueblo, del Estado ruso, con los chechenos. La comunidad internacional seriamente no se mete en eso, las potencias. Tratan eso como una cuestión doméstica rusa. ¿Por qué? Porque en el orden de los intereses y de las prioridades políticas y económicas, tácticas y militares, el Estado ruso es más importante que el pueblo checheno. Por tanto, esa cuestión chechena se omite, se mira para otro lado. Se trata como un asunto doméstico ruso en el que nadie se mete. Similar pasa con el caso turco y los kurdos. Los kurdos tienen problemas con varios países, entre ellos Turquía. Nadie se mete con los turcos ni le llama la atención. ¿Por qué? Porque tácticamente, políticamente, militarmente, económicamente, Turquía es un socio más importante para los poderes mundiales, para los grupos poderosos mundiales, de lo que pueden ser los kurdos. Y en tanto, eso se trata como un problema doméstico turco. Y la cuestión catalana, si se extiende en el tiempo, si sigue existiendo este mismo liderazgo en Cataluña, será tratada así, como una cuestión doméstica del Estado español, al cual ninguna de las potencias van a desautorizar porque es su socio preferente en lo económico, en lo político y en algunos casos hasta en lo militar. Ese es el destino de los que depositan su fe ingenua en el principio de autodeterminación de los pueblos. Segundo nivel de error en cuanto al proceso independentista catalán. Bueno, se planea en este mes de septiembre celebrar un referéndum, votar unas leyes en el Parlamento catalán que autoricen un referéndum cuyo resultado, si es positivo o negativo, pero se espera que sea positivo, se imponga al Estado español y al resto del mundo.
y se produzca, fruto de esto, la independencia del pueblo catalán, si es positivo el resultado del referéndum. Bueno, sobre esto hay que decir una cosa. Aquí estamos ante un error jurídico de naturaleza inconstitucional, una nulidad por inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque los independentistas hacen eso mediante su legítimo parlamento, tratando de convencer a sus inocentes bases de que ese parlamento tiene autoridad y competencia para dictar una ley que convoque referéndum. ¿Qué dice la Constitución española? Algo muy distinto. Artículo 92. Donde se reconoce los referéndums en el Estado español. Dice el artículo 92, numeral primero. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. En el numeral 2 dice cómo, a rasgos generales. Dice lo siguiente, numeral 2. El referéndum será convocado por el rey, coma, mediante propuesta del presidente del gobierno, coma, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Nada de eso ha pasado. Este referéndum que se pretende celebrar en Cataluña y que los independentistas dicen que será legal, no ha sido presentado por el presidente del gobierno al Congreso de los Diputados de la Nación Española. No ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados de la Nación Española. Y no ha sido pasado al jefe del Estado, al rey, para que haga la convocatoria, como dice el numeral segundo de la Constitución española. Pero el numeral tercero de ese mismo artículo dice, y ya voy terminando en cuanto a eso, que habrá una ley que reglamentará o que dictará las normas específicas en cuanto a los referéndums en el Estado español. Esa ley es la ley número 2/1980. Esa ley dice en su artículo segundo que la potestad para celebrar referéndum en el Estado español, de celebrar ese referéndum en España, es competencia exclusiva del Estado español. Entonces, ante esa situación, el Estatuto de Cataluña habla de consultas. Bueno, pero resulta que existe un principio general en el derecho español que establece que cuando los estatutos de autonomía, cualquier disposición, entra en conflicto con la Constitución, prima o se impone lo que dice la Constitución. Entonces, lo que proponen los catalanes y la vía en la cual supuestamente con forma legal ellos piensan utilizar, que es el Parlamento catalán y demás, y la ley, el reglamento, todo eso es una ficción, es una ilusión, eso es una ilegalidad con apariencia técnica de legalidad, una ilegalidad disfrazada, porque el Parlamento catalán es incompetente para convocar referéndum en una cosa tan sensible como esa, conforme al artículo 92 de la Constitución y la Ley 2/1980. En tercer lugar, y terminando, el tercer nivel de error en esta cuestión catalana está no en los independentistas, que están bastante equivocados, están desorientados, están conduciendo a las masas irresponsablemente a situaciones muy difíciles, muy tensas, pero no está en ellos el tercer nivel de error que humildemente observo como inmigrante, abogado y persona que reside en Cataluña. El tercer nivel de error está en la élite política española. La élite política española, percibiendo la desorientación, el desacierto, prácticamente la locura de este liderazgo y la irresponsabilidad de este liderazgo independentista catalán, les plantea que vayan al Congreso de los Diputados, que vayan a Madrid a explicarse. Bueno, eso en los hechos es una burla o es una invitación a la burla y es algo bastante cínico, porque el partido gobernante ha declarado que están opuestos y que mientras ellos sean poder aquí en España no van a asistir a un referéndum. El primer partido de la oposición, liderado por Pedro Sánchez, apoya al gobierno en eso. El tercer partido de la oposición, Ciudadanos, no está de acuerdo con el referéndum. Entonces, ¿a qué va la élite catalana, por equivocada y desorientada que esté, a Madrid a explicarse al Congreso de los Diputados? Van a un matadero, van a una burla. Es, repito, una invitación cínica. Era lo que quería decir. Esos son los tres niveles de error que veo. Realmente es una inocentada, es una ingenuidad grande
creer que esto se va a resolver en base a principios jurídicos del derecho de gente, del derecho internacional. Esto no es una cuestión tan simple como el derecho a la libre determinación de los pueblos, sino pregúntele a los palestinos. En segundo lugar, el Parlamento catalán es incompetente y es inconstitucional que vote en una ley para autorizar referéndum. Y en tercer lugar, la clase española ha llegado a hacer burla de los independentistas catalanes, algo muy lamentable. Yo espero que venga otra élite de independentistas que guíe al pueblo catalán por una vía más sabia, conforme a los procedimientos, y que permita que legalmente el pueblo catalán con legitimidad se exprese sin que nadie pueda objetarlo, diferente a lo que está pasando ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.